Musoku Tensei, Isekai Taraon Kidasu, volumen 1, capítulo 2, La doncella asustada. Lilia era una doncella real del harén del Palacio Asura. Además de sus deberes habituales como dama de compañía, el papel también le exigía que actuara como guardia. Se esperaba que tomara las armas y acudiera en defensa de su amo en caso necesario. Era devota de sus deberes, y llevaba a cabo su trabajo como sierva sin fallos ni faltas, pero cuando se trataba de su papel como luchadora, su habilidad con la espada era, en el mejor de los casos, simplemente adecuada. Como resultado, Lilia se encontró totalmente superada cuando un asesino golpeó a la recién nacida princesa. La daga de su oponente se quedó atrapada en su pierna. La hoja había sido cubierta con veneno, del tipo que mataría incluso a un miembro de la familia real, una molesta toxina que no podía ser curada con magia purificadora. Gracias a que la herida fue atendida rápidamente por la magia curativa, y a los intentos de un médico de neutralizar el veneno, Lilia había logrado sobrevivir, pero había secuelas persistentes. No constituían un impedimento para su vida diaria, pero ya no podía correr a una velocidad normal, su paso se reducía a una torpeza. La vida de Lilia como guerrera había llegado a su fin. El palacio la despidió rápidamente de su puesto. Lilia entendió perfectamente por qué. Solo tenía sentido perder un trabajo que ya no podía realizar. Aunque esto la dejó incapaz de pagar ni siquiera sus gastos básicos de subsistencia, dada su posición en la corte, se consideró afortunada de no haber sido ejecutada en secreto. Y así, Lilia dejó la capital. El cerebro detrás del intento de asesinato de la princesa aún estaba por ser encontrado. Como alguien familiarizado con el funcionamiento interno del harén de palacio, Lilia sabía muy bien que era un objetivo probable. O tal vez, la había liberado el palacio para traer a quienquiera que estuviera detrás de este complot. Cuando la trajeron a la corte, sintió curiosidad por saber por qué habían contratado a una mujer de bajos recursos como ella. Tal vez querían contratar a una simple doncella que pudiera ser fácilmente eliminada. En cualquier caso, por su propia seguridad, Lilia necesitaba alejarse lo más posible de la capital. Independientemente de si el palacio realmente la estaba usando como CEO, ya no tenía órdenes permanentes, ya no tenía nada que la detuviera, ya no sentía ninguna obligación con su antigua vida. Después de tomar una serie de diligencias, Lilia llegó a la región de Fitoa, una vasta zona agrícola en las fronteras del reino. Aparte de la ciudadela de Roa, la ciudad donde residía el señor local, la región era poco más que una gran extensión de campos de trigo. Fue aquí donde Lilia decidió que buscaría trabajo. Con su pierna dañada, una carrera en la lucha ya no estaba sobre la mesa. Era concebible que pudiera seguir enseñando esgrima, pero prefería encontrar trabajo como asistente, sobre todo porque le pagaban mucho mejor. Aquí, en las afueras del reino, había mucha gente que podía empuñar una espada y enseñar a otros a hacer lo mismo. Había muchas menos personas que eran doncellas reales completamente entrenadas, capaces de supervisar el funcionamiento de una casa entera. Incluso si la paga era más baja de lo que ella esperaba, el dinero seguía siendo dinero. Ser contratada como doncella por el señor de Fitoa, o incluso por los nobles de alto rango que le servían, era una perspectiva arriesgada. La gente de esos círculos tenía un conducto de regreso a la capital. Si se enteraban de que era una ex doncella que había asistido al harén real, tenía muchas posibilidades de quedar atrapada en las maquinaciones políticas de otra persona. Lilia no quería ser parte de eso. Ya había tenido un roce con la muerte, y eso era suficiente para ella, sin ofender a la princesa, pero Lilia iba a hacer lo que quisiera, en algún lugar lejos de la guerra de sucesión. El problema era que las familias menos ricas no podían permitirse el lujo de retener sus servicios. Encontrar un lugar que fuera a la vez seguro y bien pagado resultó bastante difícil. Después de un mes de vagar por Fitoa, Lilia finalmente se encontró con un puesto de trabajo que le llamó la atención. Un caballero de bajo rango de buena vila buscaba una ama de llaves. El anuncio especificaba que buscaban a alguien con experiencia en la crianza de niños, que también pudiera actuar como partera. Buena Village era una pequeña aldea en el extremo más alejado de la región de Fitoa. Estaba en medio de la nada, incluso en medio de la nada. La ubicación era incómoda, pero por lo demás, era todo lo que Lilia había estado buscando. El hecho de que su empleador fuera un caballero, incluso uno de bajo rango, era otra bendición inesperada. Era el nombre del empleador, sin embargo, lo que realmente llamó su atención fue uno que Lilia reconoció, Paul Greirat. Paul era otro estudiante del antiguo maestro de Lilia. Un día, cuando ella había estado estudiando esgrima, el perezoso y malvado hijo de una familia noble había aparecido en el salón de entrenamiento. Evidentemente, había sido repudiado por su padre tras una pelea y estudiaría la espada mientras dormía en el pasillo. Paul también había estudiado esgrima en casa,
así que a pesar de haber practicado un estilo diferente, no pasó mucho tiempo antes de que sus habilidades superaran a las de Lilia. Ella estaba menos que encantada con eso, pero en retrospectiva, nunca había tenido un don para ello en primer lugar. Paul, por otro lado, irradiaba talento positivamente. Un día, sin embargo, abandonó abruptamente la sala de entrenamiento después de causar una especie de gran conmoción por razones desconocidas para Lilia. Se fue con una declaración final: me voy a convertir en un aventurero. El hombre era como un huracán. Habían pasado 7 años desde que Lilia había visto a Paul por última vez. Y no solo se había convertido en caballero desde entonces, sino que ahora también estaba casado. Lilia apenas podía creerlo. Ella no sabía por los altibajos por los que había pasado, pero si él seguía siendo el hombre que ella recordaba, entonces no era un mal tipo en absoluto. Si supiera que está en problemas, probablemente la ayudaría, y si él no. Bueno, ella tendría que sacar algunas cosas del pasado. Tenía varias historias en la manga para usarlas como moneda de cambio si lo necesitaba. Habiendo hecho ese poco de cálculo mercenario en su mente, Lilia se dirigió a Buena Village. Paul le dio la bienvenida a Lilia con los brazos abiertos. Su esposa, Zenith, estaba a punto de dar a luz, y la pareja estaba bastante agotada. Lilia tenía los conocimientos técnicos esenciales desde el nacimiento y la crianza de la princesa, además, era un rostro familiar del que uno de ellos podía dar fe. La familia estaba feliz de tenerla a bordo. Además, la paga era mejor de lo que Lilia había estado esperando. Para ella, era como un sueño hecho realidad, y entonces nació el niño. El parto en sí no tuvo ningún problema, y todo se desarrolló como debía según el entrenamiento de Lilia. Incluso en las situaciones en las que típicamente se podían esperar complicaciones, todo transcurrió sin problemas. Pero una vez que nació, el niño no lloró. Lilia empezó a sudar frío. La cara del niño era inexpresiva, su nariz y su boca habían expulsado líquido amniótico, y no hizo ningún sonido. Por un momento, pareció como si hubiera nacido muerto. Pero cuando Lilia se acercó, pudo sentir el pulso cálido del bebé y los movimientos de su respiración. Sin embargo, no lloró. Lilia recordó algo que había oído de una de las doncellas que le había enseñado: los niños que no lloraban al nacer tendían a tener una gran cantidad de anomalías. En ese mismo instante, sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos. ¡Ah! ¡Guau! El bebé giró la cara hacia Lilia, su expresión floja, burbujeando sonidos aleatorios. El alivio bañó a Lilia. Ella no sabía muy bien por qué, pero parecía que las cosas iban a ir bien. Al niño se le dio el nombre de Rudeus, y qué niño tan inquietante era. Nunca lloró, y nunca hizo un escándalo. Podría haber sido que él era físicamente frágil, pero esa noción pronto se demostró falsa. Una vez que Rudeus aprendió a gatear, comenzó a caminar por todas partes alrededor de la casa: la cocina, la puerta trasera, el cobertizo de suministros, el armario de la limpieza, la chimenea, y así sucesivamente. A veces, de alguna manera, incluso se dirigía al segundo piso. Tan pronto como alguien le quitaba los ojos de encima, se había ido. En cualquier caso, inevitablemente se le encontraría dentro de la casa. Por alguna razón, Rudeus nunca se aventuró a salir. Miraba por las ventanas, pero tal vez todavía estaba demasiado asustado para salir de la casa. Lilia no estaba segura cuando desarrolló un miedo instintivo al niño. Fue en ese entonces, con él escabulléndose cada vez que no se le veía, siempre necesitando ser localizado. Rudeus siempre estaba sonriendo. Ya sea que estuviera en la cocina mirando las verduras, o en el parpadeo de una vela en su soporte, o en la ropa interior sin limpiar, siempre estaba murmurando en voz baja, riendo mientras una inquietante sonrisa se le levantaba en la cara. Era el tipo de sonrisa que visceralmente repugnaba a Lilia. Le recordó las sonrisas que había recibido de un ministro de gabinete en particular mientras se abría paso entre el harén y el palacio real en el pasado. Era un hombre calvo, su suave cabeza brillando a la luz del sol y su corpulento vientre tambaleándose mientras caminaba. La sonrisa de Rudeus se parecía a la sonrisa en la cara del ministro cuando miraba el pecho de Lilia. Una sonrisa así, viniendo de un bebé. Lo que pasó cuando Lilia recogió a Rudeus fue particularmente preocupante. Sus fosas nasales se abrieron, las esquinas de su boca se abrieron, y él empezó a suspirar con dificultad y a enterrar su cara contra el pecho de ella. Su garganta se movía mientras hacía risitas extrañas y alegres. Bastó para que Lilia se escalofríe, casi quiso tirar al niño al suelo como un reflejo. El niño no mostró absolutamente ningún afecto. Esa sonrisa suya era, simplemente, espeluznante, la misma sonrisa que la de aquel ministro del gabinete, del que se rumoreaba que había comprado a varias mujeres jóvenes como esclavas.
Y este era un bebé, sonriendo así. Nada podría ser más inquietante. Lilia sintió que estaba en peligro corporal a causa de un bebé. Solo podía preguntarse por qué este niño era tan extraño. Estaba poseído por algo maligno. ¿Se le había impuesto alguna maldición? Cuando consideró esas posibilidades, Lilia supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Ella corrió a la tienda, gastando una pequeña suma en lo que necesitaba. Entonces, cuando los Greyrats estaban dormidos, y sin pedirle permiso a Paul, ella realizó un encanto tradicional de destierro de su tierra natal. Cuando Lilia recogió a Rudeus al día siguiente, estaba segura, no había funcionado. El bebé aún tenía la misma aura inquietante. Solo la mirada en su cara era suficiente para darle escalofríos. La propia Cenita había dicho a menudo cosas como, cuando ese chico se alimenta, realmente lo hace, ¿no es así? Ella estaba completamente tranquila por todo esto. Incluso Paul, un hombre de principios débiles y algo así como un mujeriego, no emitió energías como las de su hijo. Lilia había oído una vez una historia en el harén del palacio. Cuando el príncipe Asuran era todavía un bebé, se arrastraba por todo el harén, noche tras noche. Resulta que estaba poseído por un demonio. Sin saberlo, uno de los asistentes lo recogió y sacó un cuchillo que había escondido en la espalda y la mató apuñalándola en el corazón. Era una historia espantosa. Y Rudeus era así. Lilia no tenía dudas, este fue otro caso de posesión demoníaca. Oh, el niño estaba tranquilo y plácido ahora, pero una vez que el demonio dentro de él se despertaba, se abría paso a través de la casa mientras la familia dormía y los mataba a todos uno por uno. Lilia había sido muy impulsiva. Nunca debió haber aceptado ese trabajo. En algún momento, ella sabía que iba a ser atacada. Después de todo, era el tipo que se tomaba las supersticiones muy en serio. Y así, Lilia vivió con miedo durante el primer año más o menos. En algún momento, sin embargo, el comportamiento siempre impredecible de Rudeus cambió. En vez de desaparecer y reaparecer al azar, se quedó escondido en el estudio de Paul en una esquina del segundo piso. Bueno, quizás, estudio, era una palabra generosa para una simple habitación que albergaba algunos libros. Rudeus se encerraba ahí dentro y no salía. Un día, Lilia echó un vistazo rápido y allí estaba él, mirando fijamente un libro y murmurando para sí mismo. Lo que decía no sonaba palabras. No son palabras de la lengua común del continente central, al menos. Además, era demasiado joven para hablar, y ciertamente nadie le había enseñado a leer. Lo que significa que el niño estaba mirando los libros, no leyéndolos, mientras hacía sonidos al azar. Aún así, Rudeus sonaba como si estuviera hablando con una madurez real y significativa. Por alguna razón, y parecía que entendía el contenido del libro que estaba mirando. Caramba, qué raro, pensó Lilia mientras miraba en secreto a través de la grieta de la puerta, y aún así, extrañamente no sintió nada de su habitual repugnancia hacia él. Desde que el niño había empezado a esconderse en el estudio, su rareza inquietante y difícil de definir había disminuido un poco. Oh, él todavía se reía o sonreía de vez en cuando de forma espeluznante, seguro, pero Lilia no tenía escalofríos cada vez que lo abrazaba. Había dejado de meterle la cara en el pecho y de respirar con dificultad, porque había estado tan perturbada por él, de todos modos. En los últimos días, ella había recibido una sensación de seriedad y diligencia de su parte con la que no quería interferir. Lilia habló con Cenita al respecto, y aparentemente tuvo la misma impresión. A partir de ese momento, Lilia pensó que era mejor dejar al niño en paz. Era una sensación extraña. Dejar solo a un bebé no era algo que hicieran los adultos responsables. Pero ahora, la inteligencia brillaba en los ojos de Rudeus, en contraste con hace apenas unos meses, cuando solo había habido una tosca torpeza. Y había el destello de una voluntad decidida de ir con ese brillo intelectual. ¿Qué deberían hacer? Nada en la escasa experiencia de Lilia le había dado las herramientas para tomar una buena decisión. No hay una forma correcta de criar a un niño, le habían dicho. ¿Había sido de una de las más antiguas siervas reales? ¿O quizás su madre? Al menos no había nada demasiado raro o inquietante en el chico ahora, nada que temer. Al final, Lilia decidió dejar las cosas como estaban. Cualquier interferencia podría hacer que el chico volviera a ser como antes. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.